Ya saben, el Censo de Población y Vivienda este año se va a celebrar el 21 de noviembre y pues nos encontramos a menos de 2 meses y ya el Instituto Nacional de Estadística se está preparando para este acontecimiento tan importante para los bolivianos. Nos acompaña ya su director, le vamos a dar la bienvenida a Ricardo Laruta, director del INE, para hablarnos sobre este acontecimiento tan importante. Gracias por acompañarnos, bienvenido. Muchas gracias, Ruth, gracias por la invitación a la cadena. Coméntenos, ¿en qué consiste este proceso de preparación para el INE? Bueno, en términos generales, Ruth, hemos terminado ya la fase precensal. De hecho, ya estamos en la etapa censal misma, porque como usted bien decía, tenemos menos de 2 meses, son 51 días más que nos quedan, y por lo tanto hemos ingresado ya a etapas que tienen que ver directamente ya con el operativo de campo, ¿no? Son actividades en términos generales tales como la logística, es decir, la distribución de material a nivel nacional, y por otra parte el reclutamiento ya de los diferentes agentes censales que vamos a organizar por departamento, por municipio y por zonas censales. Y luego viene esto emparejado con la fase y la actividad importante que es de capacitación, para culminar finalmente ya en la conformación definitiva de los agentes censales a nivel de empadronadores, responsables de sector, responsables de zona y responsables de distrito, que trabajan esta estructura técnica con el enlace institucional que son los propios municipios y los departamentos. Una difícil tarea de pronto. ¿Cuál es el proceso de capacitación que se le está brindando a las personas que van a hacer el censo? Esta fase se ha iniciado prácticamente con el inicio de la capacitación que corresponde primero a la capacitación de instructores a nivel nacional y a nivel departamental. Y estas personas así capacitadas, llamados instructores, van a tener que ya hacer la réplica en cada departamento. Es un trabajo bastante complicado porque involucra distintos niveles de capacitación hasta que concluye, digamos, con la capacitación de los empadronadores y responsables de sector. Entonces son más o menos unos 4 o 5 niveles, porque también tenemos responsables de operaciones de campo que también son capacitados. En realidad toda la estructura censal, comenzando por el personal de planta del instituto, el personal contratado para distintos niveles que van a manejar la estructura misma del aparato de aplicación del operativo de campo, tienen que pasar por diferentes fases de capacitación. ¿De cuántas personas estamos hablando en total? En este nivel de instructores en general son más o menos 9.000 personas, de las cuales va a depender más o menos unas 220.000 personas para el operativo censal. ¿Cuál es la importancia de este acontecimiento para los bolivianos? ¿Por qué es importante que participemos, que brindemos toda esa información? ¿Están cambiando de alguna manera también la estructura de los censos a los que estábamos acostumbrados? Va a ser diferente, ¿no es cierto?, en cuanto a contenido. ¿Por qué es importante que participemos en esta ocasión? La importancia realmente es trascendental, porque recordemos, el último censo se hizo en el 2001 y deberíamos haber hecho la réplica el año 2011. Sin embargo, por diferentes motivos se va a ejecutar recién en esta gestión. Entonces son 11 años que se supone que en ese espacio de tiempo han habido cambios fundamentales. Tanto, digamos, no se olvide que es un censo de población y vivienda, por lo tanto han habido modificaciones en la parte de vivienda y también en la parte misma de la población, en términos, por ejemplo, de migraciones, movimientos al interior de municipios, al interior de los departamentos, en fin, una serie de variables que tienen que ver con la composición misma de las preguntas de las que consta la boleta censal. Tenemos, por ejemplo, preguntas relativas a población misma, al hogar. Tenemos preguntas de salud, preguntas de educación, preguntas de saneamiento básico, satisfacción de las necesidades mínimas, preguntas, por ejemplo, de aspectos de salud netamente que tienen que ver con la mujer, a partir de los 15 años, por ejemplo, la cantidad de hijos que han tenido, problemas de mortalidad ocasionadas justamente por este tipo de características. Tenemos preguntas nuevas que tienen que ver con la utilización de las nuevas tecnologías de información, por ejemplo, la migración internacional. En fin, es un conjunto de preguntas que tienen que ver con, primero, levantar esa información, procesarlas, y después entregar a todas las entidades que son de planificación. Cualquier estado, por ejemplo, tiene entidades que se dedican a planificar acciones de política pública, por ejemplo, en el sector de educación, en el sector de salud, en el sector de saneamiento básico, en fin. Esto le da una importancia máxima
al levantamiento de información, porque sin información no podemos absolutamente planificar nada. Cierto. No se pueden satisfacer las necesidades de la población, porque como decimos, la población es muy dinámica, inclusive la estructura de edades se ha debido modificar. Teníamos una base bastante ancha en el censo antes del 2001, por ejemplo, donde las personas jóvenes, menores entre 0 y 4 años o entre 0 y 15 años componían una base bastante ensanchada, pero el 2001 hemos visto que esto se ha reducido y ha empezado a crecer otros estratos de edad. Y ahora es probable que se haya modificado porque hay el promedio de composición de las familias, por ejemplo, por otro tipo de indagaciones que se han hecho con la encuesta de hogares, por ejemplo, conocemos que se ha reducido el número de personas por familia. Exactamente, sí. Cierto. Entonces, todas estas cosas van a salir producto del levantamiento de información. Bueno, siempre nos quejamos de que no hay cifras, no hay estadísticas. Ahora es el pretexto para documentarnos y tener esa información tan importante cuando queremos hacer estudios. En términos económicos, por ejemplo, para los empresarios, para los microempresarios, para los emprendedores que de pronto quieren saber cómo está el mercado funcionando, si hay posibilidades o no, es una herramienta lo que vamos a tener luego con estos resultados. Exactamente, y qué bien que hace esa apreciación, porque la información que va a proporcionar el Censo de Población y Vivienda no solamente tiene que ver con la utilización de esta información por parte del sector público, sino que también el sector privado es otro de los sectores que va a poder contar con esta información para también efectuar planes de planificación propia de ese sector, ¿no? Y, por ejemplo, la adición que usted hacía relativo a la cantidad, por ejemplo, del personal económicamente activo, de la población económicamente activa, eso tiene que ver con los grupos de edades y esa información también la va a proporcionar el INE. Claro, estamos a veces especulando y decimos, los jóvenes no tienen acceso, de pronto están en el rango de la población económicamente activa, pero no tienen acceso a un empleo digno, un empleo formal, un empleo pleno, ¿no? Pero me imagino que ahora vamos a tener cifras exactas de cómo está funcionando eso en temas de género, en temas de grupos etarios, por regiones, ¿no? Porque, bueno, vamos a conocer un poquito más de nuestra población. Claro. Es importante saber qué somos, dónde estamos parados. Y hay preguntas de empleo, justamente. Claro. Y además, si estamos cumpliendo con las metas, los objetivos del milenio, ¿no? Así es. Ahí sabremos exactamente, realmente, si estamos saliendo o estamos sacando muchas personas de la extrema pobreza o de la pobreza, en qué condiciones. El uso, el acceso, por ejemplo, al agua potable, es uno de los elementos que compone las metas del milenio. Ahora, don Ricardo, se está invirtiendo $50 millones. ¿Qué aspecto de todo este proceso es el que demanda mayor inversión? Bueno, vale la pena aclarar lo siguiente. Estos $50 millones, que son un préstamo del Banco Mundial, incluye un proyecto con 4 componentes. De estos componentes, el Censo de Población y Vivienda es uno, porque tiene el otro componente que es de actualización cartográfica multipropósito, y se llama así porque no solamente va a servir para el Censo de Población y Vivienda, sino otro componente, y finalmente para las encuestas de hogares también, porque de este marco vamos a sacar muestras para realizar las investigaciones propias de las encuestas de hogares, por ejemplo, que van a ser ya continuas, en base a un nuevo marco muestral. Ahora estamos manejando, por ejemplo, para este caso que es importante, las encuestas de hogares, un marco del 2001, pero como ha crecido la población y han crecido las viviendas, el momento que se hace el sorteo para sacar una muestra, se ha ampliado la base, por lo tanto, también el hecho de tener un marco actualizado van a permitir que cualquier familia sea sorteada, tenga la misma probabilidad de ser sorteada para efectos de las encuestas de hogares. Entonces, estos 4 componentes suman en total los 50 millones. A veces se ha dado una información distorsionada en el sentido de que los 50 millones únicamente sería para el censo de población, y no es así. El censo de población en realidad viene a manejar más o menos 20 millones. Ya, bueno, ahí queda claro. Estas son justamente algunas de las variantes o qué aspectos van a marcar la diferencia con el censo anterior. Bueno, en varios aspectos. Uno que ha salido ya claramente es la estructuración de las preguntas. Tenemos 49 preguntas con 3 nuevas preguntas que no tenía el 2001, por ejemplo, relativo a la migración internacional. Por otra parte, la disponibilidad o disposición de desechos sólidos, que tiene que ver con políticas de saneamiento ambiental. Y por otra parte, tenemos el uso de las nuevas tecnologías de información. El uso y el acceso, por ejemplo, al Internet, al celular, son preguntas muy importantes que se están manejando ya a nivel regional, y para efectos de comparación entre el uso y el acceso que tenemos los bolivianos, comparados, por ejemplo, con los países que componen la CAN, el Perú, el Ecuador, Colombia, etcétera, vamos a poder
también tener una comparación de cómo andamos. Información vital, muy importante la que está mencionando. Entonces, ¿cuál es el mensaje que le damos a la población? Que nos preparemos a partir de cuándo tenemos que tener en cuenta más o menos las preguntas que nos van a hacer. Creo que es importante, porque de pronto las personas queremos un poco cuidar, digamos, nuestro espacio y decir, ¿para qué me van a preguntar esto? ¿Por qué tengo que responder aquello? El 21 de noviembre tenemos que estar informados sobre lo que nos van a preguntar y saber la respuesta. Así es. Y más bien, lo que quisiera es aprovechar, gracias por su invitación, invitar a la población en general que no debe tener ningún tipo de desconfianza con los resultados del Censo de Población y Vivienda. Existen muchos municipios en todo el territorio nacional que tienen problemas de carácter limítrofe. Entonces, yo quiero decirles a esos municipios, a sus autoridades y organizaciones sociales, que no tengan la percepción de que esa actualización cartográfica basada en cartografía que tenga algún tipo de conflicto en límites territoriales, no piensen que esta es una herramienta que va a consolidar, por ejemplo, el hecho de que hayan problemas en un municipio entre otro y que eso va a servir para perjudicar a un municipio o a otro. En realidad, la cartografía que el INE utiliza es simplemente referencial dado por el Ministerio de Autonomías, pero que tiene un fin estadístico netamente. Lo que hacemos es levantar información de población como de vivienda de todo el territorio nacional. Seguramente una vez concluido el censo, ya habrán instancias que tienen esa competencia para resolver los problemas de carácter limítrofe. Mientras tanto, queremos hacer un llamado a las autoridades municipales, a la población en general, a sus dirigentes sociales, en fin, que confíen plenamente. El INE va a hacer simplemente un levantamiento de información de población y vivienda y en los casos donde haya problemas se va luego a partir de la conclusión del proyecto a someter a otras instancias para que ahí se definan estos conflictos. El INE no tiene competencia para resolver estos conflictos. Y finalmente, el trabajo de levantamiento de información demográfica durante el censo va a ser un proceso que también va a tener un proceso, digamos, de socialización y de capacitación para la población en general mediante la utilización de medios masivos como este y la prensa, en fin, por radio, para que conozcan pregunta a pregunta cómo, en qué consiste y cómo debe responder. Tenemos que tratar en lo posible de dar la pregunta con la mayor fidelidad posible, porque en base a eso vamos a poder tener buena información y buena planificación y buena asignación de políticas públicas. Bueno, es nuestra gran oportunidad de decir, aquí estamos, esto hacemos, esto somos bolivianos y lo que sucede normalmente en las encuestas, ¿no? De pronto apresuradamente contestamos lo primero que se nos viene a la mente, si no trabajamos, a veces nos da hasta un poco de vergüenza decir que no trabajamos. O sea, hay que ser lo más fidedignos posible, como usted decía, para que tengamos un mapa, un registro, una fotografía real de lo que está sucediendo en el país. Sí, porque además son informaciones, digamos, que no pueden ser individualizadas. Por eso en la boleta censal no existe ninguna pregunta que involucre que el informante diga su nombre y apellido. Entonces no hay por qué desconfiar. El INE además por mandato legal, que es la ley 14.100, no puede divulgar información individual. Siempre lo hacemos de manera agrupada, por municipio, por sector, por barrio, qué sé yo. Pero nunca vamos a proporcionar información individual. Entonces no hay por qué tener desconfianza en responder correctamente a cada una de las preguntas. Muy bien, muchísimas gracias por su tiempo y por acompañarnos. Las puertas del programa están abiertas para justamente socializar, difundir todo este material. Es importante que participemos todos y hay que estar bien informados para ello. Gracias, Ruth, y lo que usted acaba de decir es importante. En realidad se tienen que convertir en aliados del censo todo el sector de comunicación, porque de esa manera vamos a ganar todos. Seguro que sí. Mucho éxito y vamos a estar siguiéndolo. Perfecto, Ruth. Muchas gracias. Una Coca-Cola, por favor, antes de retirarse. Un traguito. Gracias. Don Ricardo Laruta, director del Instituto Nacional de Estadística, nos acompañaba hablándonos sobre cómo se están preparando para este Censo de Población y Vivienda 2012, cómo nos tenemos que preparar todos los bolivianos. Vámonos a un corte y ya volvemos.